gusto estar aquí. Me emociona estar en una, quiero llamarle plantación, pero algo que está arrancando en la gracia de Dios. Porque estos son momentos difíciles. Son momentos difíciles. Y precisamente por eso, orando que compartir, he titulado el mensaje Manteniéndonos firmes en la esperanza. Vayan conmigo, por favor, a Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 25. Hebreos 10, 19 al 25. Manteniéndonos firmes en la esperanza. ¿Lo tenemos? Dice así la Escritura. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestros corazones purificados de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Y mira, aquí está la frase: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. ¿Por qué no oramos, hermanos? Padre, suplicamos lo que acaba de orar José Luis, Señor. Abre nuestros corazones a tu palabra, Señor. Te suplicamos que estas verdades gloriosas que inspiraste el escritor de Hebreos, que nos exhorta a mantenernos firmes, Señor, sean una realidad para esta iglesia, que no seamos de los que retroceden, sino de los que avanzan. Y te suplico gracia en el predicador, Señor, para poder transmitir tu palabra, tu mensaje, la intención por medio de la cual inspiraste, pero la aplicación para esta iglesia Camino de Vida, Señor, aquí en Miami. Habla a sus corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, cuando está comenzando un año, muchos se hacen propuestas de año nuevo, y este es el segundo domingo del año. Algo muy relevante: ha habido un número creciente de personas desertores. Ustedes conocen mucho este término, pero no desertores del gobierno, desertores de la fe. La Biblia profetizó que en los postreros tiempos habría muchos que negarían la fe, que por falta del amor de muchos se enfriaría. Esto se conoce bíblicamente como la gran apostasía. Yo tristemente quiero ilustrarlo con una persona que conozco, un pastor que yo admiraba, que comenzó a crecer rápidamente en su ministerio, escribir libros, ser conocido. Después de un tiempo se conoció que él estaba negando la fe, divorciando a su esposa e incluso marchando en algunas marchas del movimiento LGBT. Y cuando uno oye estas historias, no es el único caso. Muchas veces cuando terminamos el año, vemos para atrás y decimos: el hermano que caminaba, el que se divorció, el joven que pintaba para tener un ministerio para el Señor, se fue al mundo. Entonces, este pasaje, mis hermanos, nos insta, nos desafía, nos hace un reto a que no seamos de los que se queden en el camino, sino que perseveremos. A mí me diera tanto gusto la próxima vez que el Señor me permita estar con ustedes, ver que no solo son los que están aquí, sino más. Que nadie de los que está aquí corre o se queda en el camino, corre hacia atrás o se queda en el camino, sino que se mantiene firme en la profesión de la esperanza que hay. Hay muchos retos: la seducción de este mundo, el desánimo de la vida, las tribulaciones ahogan la palabra. En una plantación, hermano, yo voy a dar sustancia bien práctica para ustedes. En un inicio de una iglesia puede haber hasta desánimos, hasta de tipo financiero, de local, de falta de líderes, de falta de ministerios. Todo esto está siendo como un bombardeo, pero el Señor en este pasaje nos va a dar la forma de cómo permanecer. Veremos
tres cosas del pasaje, hermanos, que yo confío que puedan ayudarte en esa permanencia. El primer punto será el fundamento de nuestra perseverancia. El segundo punto, la exhortación a la perseverancia. Y por último, los medios de nuestra perseverancia. Esta epístola, carta a los hebreos, no sabemos quién la escribió. Algunos asumen que fue Pablo, Bernabé o Pedro. Realmente el autor no nos dice quién es. Y creo que es indiferente. Yo tengo mi propia postura por el tipo de escrito y por compararlo con otras cosas. Pero lo que sí nos da es un tema recurrente en la carta a permanecer, a seguir corriendo. En este pasaje está, en este libro de carta está el glorioso pasaje de la carrera de la fe. Está el glorioso pasaje a la amonestación con respecto a la apostasía. Entonces, a ver, en este texto que leímos desde el 19, ¿cuál es el fundamento para que él no pueda decir permanezca? Y yo lo he dividido en dos fundamentos. O sea, dos declaraciones que nos da el autor de los Hebreos que son el fundamento para que tú puedas permanecer. Mira conmigo nuevamente versículo 19. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró por medio del velo, es decir, su carne. Este es el primer gran fundamento. Le está hablando a hermanos. Alguien podría decir, hacer un caso y decir, le está hablando a sus hermanos hebreos. Pero creo que por el contexto y por lo que dice inmediatamente, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Está hablándole a aquellas personas que han sido limpios por la sangre del Cordero. Esos son sus hermanos, los hijos de un mismo Padre. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cuál es el fundamento para nuestra perseverancia? Hay un camino nuevo y vivo a Él. A Él, y nos aclara, no es un camino que se pueda ganar con nuestras obras. Cantábamos ahora, mis pecados son muchos, su gracia es mayor. El camino que está abierto no es en base a obras, porque si te fijas, el versículo 19 dice, entonces, hermanos, este pasaje no está aislado. Entonces, ¿qué? Ha venido hablando todo el capítulo 9 y 10, fíjate, los versículos 1 al 10 de este capítulo, nos ha hablado de los sacrificios del Antiguo Testamento. Los versículos 11 al 18 nos ha hablado de Cristo, la ofrenda perfecta. ¿Qué ha venido diciendo el autor de Hebreos? La forma antiguo testamentaria para acercarse a Dios era limitada. No había este camino nuevo y vivo. Era algo que estaba reservado una vez al año. Mira, ahí retrocede una página, por favor, capítulo 9, versículo 1. Dice, ahora bien, Hebreos 9:1, en el primer pacto, aún el primer pacto, tenía ordenanzas para el culto y el santuario terrenal, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en la cual estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Este se llamaba lugar santo, y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro del incienso, el arca del pacto cubierta toda de oro, en el cual había una urna de oro que contenía el maná, y la vara de Aarón que retoñó, y las tablas del pacto. Sobre el arca estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio. Pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle, ni yo tampoco puedo hablar ahora en detalle. Pero mira el versículo 6. Así preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo, es decir, a los atrios, al lugar santo para oficiar. Pero mira esta frase, pero en el segundo solo entra el sumo sacerdote una vez al año. Hermanos, tú lees este pasaje, esto es pesado. El acceso a la presencia de nuestro buen Padre, de nuestro Señor, estaba restringida una vez al año. Ese es el antiguo pacto. Y no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia,
Y mira el versículo 8, queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permanecía. Hermanos, lo que nosotros vivimos por medio del Evangelio es ese fundamento glorioso que ahora la iglesia tiene acceso abierto, y el sacerdote dice que entraba una vez al año temblando. ¿Te recuerdas la historia de Zacarías cuando quedó mudo, el padre de Juan el Bautista, que algo le pasó? Ya no se oía ruido y adentro había el peligro de caer ahí como fulminado, como muerto. Ponía sus manos y oraba aún por los pecados. Dice que se cometían en ignorancia, porque habían pecados que los hacías con alevosía que merecían inmediatamente la condena capital. Es decir, el acceso estaba restringido. Ahora entiendes ese entonces que está ahí en el versículo 19. Entonces, puesto que tenemos ahora en el nuevo pacto un camino nuevo y vivo, algo que estaba reservado, hermano, esto es gracia. Y la forma en la que se abrió este camino es única, exclusivamente por la sangre del Cordero. Su cuerpo, su velo se rasgó cuando él en la hora novena expiró. En el templo estaba aconteciendo algo, el velo estaba siendo rasgado de arriba abajo. Este es el primer gran fundamento que el autor de los Hebreos nos dice para que tú puedas permanecer. Es este: iglesia, tú has sido lavada con la sangre de Cristo. Y quien fue su enemigo, tu enemigo fui, ahora estás sentado a su mesa. Y hermanos, esta es una de las verdades más difíciles de creer para el cristianismo. Batallamos constantemente con la condenación. No soy, no puedo, no alcanzo, no tengo los méritos. Y quiero decirte, no los tienes, ni nunca los vas a tener. No sé si les ha pasado que a veces vienes al servicio, esa semana, vamos a suponer dos personas, la misma persona, una semana fue fiel, siervo, buen esposo, tuvo su devocional, su tiempo con el Señor, y vienes, o sea, este día entro a tu presencia. Fíjate cómo nos justificamos por orar, pero la otra semana tú fuiste infiel, hablaste pesado a tu esposa, fuiste negligente, y estás aquí batallando para entrar a su presencia. No puedo. Te quiero decir que ni la semana que te portaste muy bien, ni la semana que te portaste muy mal, ninguna de las dos son las que te han abierto ese camino nuevo y vivo, sino que el sacrificio único y suficiente de Cristo Jesús. Dice 1 de Pedro 3:18 que Cristo Jesús murió una sola vez por los pecados para llevarnos a Dios. Entonces el primer fundamento que debe de tener la iglesia para perseverar hasta el fin es: fuimos lavados, fuimos limpiados, fuimos perdonados gracias a su gracia. Pero luego nos lleva no solo al camino, sino que nos dice también ahí mismo en el versículo 21, y puesto que, si te fijas, está usando el término puesto que, puedes perseverar. Puesto que ya fuiste lavado. Puesto que, versículo 21, díganlo fuerte, puesto que tenemos un gran sacerdote. Hermanos, si la gracia de haber sido limpiados, y como dice el himno, mi deuda total pago, no parcial, no estás 99% limpio, estás 100% limpiado por su sangre. Eso es gracia, hermanos. Eso es el evangelio. Yo sé que aquí la mayoría son bilingües. Live in the good of it. No se puede traducir muy bien al español. Vive en lo, ¿cómo sería? En lo hermoso de eso. Pero te da todavía otro fundamento. ¿Quieres permanecer, iglesia? No solo has sido limpiada, sino que tienes a un sacerdote. Sigue llevándonos a la imagen del templo y no nos está mandando a la guerra. Imagínate, te dijera a un soldado: ve a la guerra, te paras firme, resistes el embate, pero no vas a tener comunicación ni apoyo con el Pentágono, vas solo, ni compañeros, no. Y te dice: en 2024
2025. Hermanos, yo no puedo ser un predicador como los del Antiguo Testamento que decían paz y verdad. Hermanos, los años vienen más difíciles. Hay hermanos de mi iglesia que este año, fíjate, el pastor fundador de mi iglesia, el semana 24 de diciembre del año 22 hasta la semana del 31 de diciembre del 22 fue un viaje que tenían años de no hacer con su esposa, ambos de 68 años. Ese fue el último viaje que hicieron juntos. El Señor llamó a nuestra hermana, a su esposa, en febrero del año 2023. Yo no te puedo decir este año no vas a tener conflictos. Yo no sé si este año vas a perder un ser querido, si vas a perder tu trabajo, si tu economía se va a venir abajo. Eso es el daño que ha hecho el evangelio de la prosperidad, de decir, venga Cristo y este es el año de la cosecha. Venga Cristo, este es el año de la prosperidad, de la bendición. No, la Biblia te dice, ven a Cristo y este es tu fundamento, esta es tu garantía. Iglesia, tienes un gran sumo sacerdote. Y la escritura dice que ese sumo sacerdote vive para interceder por su pueblo. Un sacerdote era el mediador entre el pueblo y Dios y el pueblo. Pero la cualidad de este sacerdote es que está hablando, el Señor dijo, yo soy el templo, Él es el sacerdote, Él es la ofrenda. Las ofrendas eran parciales. Si tú sigues toda la línea melódica o todo el tema central de Hebreos, viene hablando, Cristo es superior. Cristo es superior al sistema sacerdotal. Y cuántas veces este año has sentido la tentación a flaquear, hermanos. El 23 probablemente quisiste tirar la toalla. Yo te quiero dar la buena noticia, y como no estoy en mi iglesia, muchas veces yo también como pastor he querido regresar la toalla. Hay una gran escena famosa en los deportes internacionales, la escena en donde el gran campeón peso completo que noqueaba a sus oponentes en el primer round en 20 segundos, Mike Tyson, era golpeado por Buster Douglas y caía al suelo buscando su cubrebocas, su cubredientes en el piso, y de esa esquina saliendo la toalla. Satanás viene. El texto es para que muchos creyentes que quieren tirar la toalla, pero aquí te está diciendo que hay un sacerdote que te dice levanta, no te quedes ahí tirado, esa toalla va de regreso para allá. Salmo 73 dice, casi resbalaron mis pies al ver la prosperidad de los impíos. Tuve envidia de los arrogantes porque no tienen congojas por su muerte. Pero ¿sabes cuál es la razón por la que perseveramos y no somos como el ejemplo que te platiqué al inicio? No es por nuestra bondad, gracia, fuerzas, capacidades. Es porque hay un intercesor, nuestro gran y fiel sumo sacerdote, que en este momento está intercediendo por ti. Oh, que la fe de Roberto no decaiga. Oh, que en esta prueba pueda ser como aquellos 3 hebreos en el horno de fuego, pero que decía el rey desde lejos, ahí veo un cuarto con ellos. Ese es el gran intercesor. Tenemos un canto en nuestra familia de iglesias titulado Ante el trono celestial. Y dice algunas frases de este canto: ante el trono celestial Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Cuando he caído en tentación de sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente que murió. Y por su muerte, el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí. La razón por la que la iglesia va a llegar aquel día gloriosa, sin mancha, es porque hay un gran sumo sacerdote que nos sostiene, que ora por nosotros, que intercede con gemidos y gemidos indecibles por su pueblo. Él es la fe. En segundo lugar, vemos en los versículos 22 y 23 la exhortación a la perseverancia. Hemos visto
el fundamento de la perseverancia, decíamos, por un lado es esa sangre que nos ha limpiado y por otro lado es el sacerdote. Ahora, la exhortación también tiene dos connotaciones. Por tanto, si tienes esto, te dice, hay dos verbos, versículo 22, acerquémonos. Ese no es un verbo, hermanos, indicativo. Quiero hacer un poquito de gramática aquí. Los verbos indicativos son los que te dicen quién eres. Aquí no te está diciendo quién eres. Hay mucho, la gramática del Nuevo Testamento es así. Primero te dice quién eres. Eres en Cristo, eres un perdonado, eres un limpio. Pero este es un verbo imperativo. Te está haciendo un mandato. Y te dice, puesto que, ha venido usando esta palabra, puesto que ya eres limpio, puesto que hay un gran sumo sacerdote. Entonces, este es el primer llamado a la perseverancia. Acércate. ¿A qué? Versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado, mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. En otras palabras, acércate o persevera en estar viniendo a Él. El misterio de la perseverancia, mis hermanos, no se trata de cosas a hacer, sino de cosas a venir, a estar con Él, de que Él haga. Esa es la diferencia de la religión versus la diferencia, mis hermanos, de el verdadero evangelio. El evangelio no te dice, haz. Ese acercarse nos recuerda a Juan, el evangelio de Juan, que dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, los sarmientos, dice otras personas. Separados de mí, nada pueden hacer. La invitación al creyente, por tanto, es, puesto que hay un camino nuevo y vivo, puesto que el Señor habita con aquellos que han limpiado con su sangre, acércate en plena certidumbre de fe, creyendo que Él vive, creyendo que Él está en medio de su pueblo, hermanos. Yo sé que tenemos muchas tentaciones a dudar. Muchas veces, si la iglesia no entiende la gracia de Dios, si nos volvemos una iglesia legalista, no le compartes a nadie tus dudas. Pero si comenzamos a ser una iglesia de gracia, con el evangelio al centro, y si somos honestos, todos hemos tenido dudas. No todos hemos tenido plena certidumbre de fe. En otras palabras, la limpieza y la intercesión de Cristo te dice, echa a un lado tus dudas. Ahora cantamos algo, me encanta la selección de cantos que hiciste para la gloria del Señor. Si me acecha Satanás y desmayo en mi interior, mi alma en ti espera. Bueno, yo sé que muchas veces has perdido probablemente un ser querido, tu trabajo, tu matrimonio está batallando. Entonces, ¿dónde estás, Señor? Si no existieran los amos precatorios. Señor, ¿dónde estás? ¿O hasta cuándo, Señor? How long, oh Lord? Y por eso es que la invitación es, ven a Él, cae en tu rostro y dile, Señor, porque luego no solo dice en plena certidumbre de fe, sino con corazón sincero. Él nos conoce, Él nos creó. Él sabe, dice Romanos 8, aún lo que nosotros nos hemos pedido, el Espíritu sí sabe que intercede. Él conoce tu más íntima necesidad, Él conoce tu más íntima aflicción. Y yo por eso digo, ha hecho tanto mal esto del legalismo y el evangelio de la propiedad. ¿Cómo está, hermano? En victoria, hermano. Se está muriendo por dentro. Tienes a tu hijo perdido en el pecado y tú dices en victoria. Porque hubo una corriente en los años 80, años 70, algunos que tienen tiempo en la fe saben de esto, que era una debilidad mostrar tu debilidad. Pero, si no existieran estos textos, acércate con corazón sincero, en plena certidumbre de fe,
lavada la conciencia con agua pura. ¿Y por qué se encarga el autor de decir la conciencia? Porque, hermanos, tu alma y tu espíritu ya fue limpiado si tú has creído en Cristo. Y si como cristiano, fíjate bien, has fallado, dice Primera de Juan, hijitos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre a Cristo el justo, al que pagó a la ofrenda, al sacerdote, él ya pagó. Entonces, por eso es lo que debes de limpiar es tu conciencia. El acto de limpiar la conciencia es un acto de fe. Creer en las promesas del Evangelio del Señor. Creo lo que tú ya hiciste. Con plena certidumbre de fe. ¿Por qué tenemos libertad para entrar? Hermanos, no es a causa de nuestras buenas obras. Decía Spurgeon que el problema para entrar a la presencia del Señor se llama justicia propia. Para entrar a la gloria del Señor, dice, tienes que renunciar a toda justicia propia. Todos tus éxitos, todas tus obras, somos bien tremendos. Nos justificamos. Yo sirvo al Señor, yo soy su siervo, yo pago un gran precio. No. Cuando tú renuncias a tus justicias. Mis hijos, hermanas mayores, dicen, mis hijos salieron a decir, oye, pastor mío, ¿cómo lo crié? Bueno, no sé si así sean las mamás cubanas. ¿Haces eso? Le di homeschooling. Le di vara. Nos atamos. Cualquier cosa nos da una justicia propia. Y por eso es así. Por eso resultó. No, mi hermano. Conozco los mejores padres homeschoolers. Los pastores más fieles con hijos perdidos. Porque el caminar del Señor nos muestra que no debe de haber justicia propia. Sino decir, Señor, aparte de mis justicias. Dice Spurgeon, retomándolo un poquito, que esto es una ilustración, la puerta al infierno tendrá un gran rótulo que dice justicia propia. La puerta al cielo tendrá un gran rótulo que dice gracia y fe. El llamado, por tanto, a perseverar concretamente es ven a Él. Ven a su presencia. Usted puede hacer una propuesta para el 2024, es crece en tu comunión. No estoy hablando del devocional, es otro mal que ha hecho la religión. Ya hiciste tu devocional, ya leíste, amén. Es importante las disciplinas. La Biblia, no te vayas a asustar, hermano, no sé si José Luis ha enseñado así. La Biblia no dice ningún versículo al devocional. Pero te dicen muchos versículos. Ten comunión. Ven a Él, hermano, yo lo necesito. Tú puedes estar sirviendo en el ministerio y no tener comunión con Dios. Tú puedes ser un evangelista y no tener comunión con Dios. Un líder de grupo de casa y no tener comunión con Dios. Un pastor y no tener comunión con Dios. Martín Lutero decía, tengo un día tan ocupado este día que necesito entrar a su presencia. Pero la segunda exhortación no solo es a venir a Él, sino mantener firme la profesión de la esperanza. Sin vacilar, me encanta. Y esto es de lo que hablamos al inicio. Dice, mantén firme la profesión que has hecho. Tradicionalmente, las iglesias confesionales, por eso se llaman así. La membresía no era solo, ya es miembro, ya le gustó venir a esta iglesia, no. Implicaba que la iglesia confirmaba su profesión. Y lo hacían a través del bautismo. Ahora se ha diluido, a veces se dice que el bautismo es para tomar la Santa Cena. No se entiende en realidad. En el primer siglo, cuando dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, no es la oración del pecador que viene en los trataditos esos que vienen, no. Confesar con la boca que Jesús es el Curios implicaba muerte en esos días. Dice, si se cree en el corazón y se confiesa con la boca. El autor de los Hebreos pareciera que está haciendo referencia, mantén firme, no sean de los que retroceden. Hermanos, 2024, el Señor no quiere que esa sea una estadística de, que se congregaba con nosotros. No, mantén firme. La vida del justo se vive por fe. Solo vamos a ir un versículo más, Hebreos 10, ahora para el otro lado, para adelante. Versículo 32. Pero bueno, vamos, por cuestión de tiempo, vamos al versículo 35. Por tanto, no desechen su confianza.
la cual tiene gran recompensa, porque ustedes tienen necesidad de paciencia para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios obtengan la promesa, porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas mi justo vivirá por la fe. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Este es uno de los pasajes más claros en el Nuevo Testamento de lo que se conoce como la doctrina de la perseverancia de los santos. Y básicamente está diciendo esto: el Señor a los que de antemano conoció, también llamó, también justificó, también glorificó. Él promete preservar a su iglesia. Pero hay llamados, no en nuestras fuerzas. Porque cuando uno dice, ¿qué tengo que hacer yo? Él te preserva y tú perseveras. Fíjate lo que pensamos en nuestra mente religiosa. ¿Qué tengo que hacer para perseverar? Servir mucho, ayunar, ser evangelista, ser misionero. En las religiones, la religión tradicional, hacer sacrificios, hacer peregrinajes. No, aquí nos dice, esto es lo que tú tienes que hacer para perseverar: vivir por la fe. ¿En qué perseveras? Quiero resumir la síntesis del mensaje: ¿cómo perseveras? Vive todos los días que estás en esta tierra creyendo en Él. Esa es la batalla, por eso se llama la batalla de la fe. Por eso dice, manténganse firmes. Esa es la imagen de Efesios 6. Vístete de la armadura de Dios, pero no para andar reprendiendo demonios, no. Vístete de la armadura de Dios para resistir los embates y llegar hasta el último día diciendo, en esta tierra, los 40, los 60, los 80 años que me permitiste en esta tierra, los viví por la fe del Hijo de Dios, porque en esta tierra andamos por fe y no por vista, y el día que Él nos llame ya no andaremos por fe, sino que le veremos tal cual es, y se habrá acabado la fe y lo veremos como es. Persevera en tu fe, iglesia. Yo te animo, yo te exhorto por medio de la palabra, y me exhorto a mí. Mi justo, el que fue justificado, el que fue lavado por su sangre, vivirá por la fe. Por último, los medios de la perseverancia. No solo nos da los fundamentos, no solo nos da las exhortaciones, sino nos da dos medios para perseverar. Dice, versículo 24, considérense cómo estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Mira qué hermoso este medio. El cuerpo de Cristo. Por eso es que este mensaje es glorioso para una iglesia que va iniciando. No existe, hermanos millennials, jóvenes que están aquí, ustedes van a decir que está hablando el pastor, no sé, no tengo ni idea. Cuando yo era niño había un programa, y los viejos aquí de mi edad van a saber, se llamaba El Llanero Solitario. Era un superhéroe, que vieran bien sana la caricatura. Era un vaquero, ya ni le decimos llaneros, no sé si le dicen llaneros allá en Cuba, pero era un vaquero que él solo. Bueno, en el cristianismo no existe los llaneros solitarios. El cristianismo no existe en las islas. Hermanos, tú necesitas del cuerpo de Cristo para perseverar. Necesitas de tu sacerdote, necesitas de la fe, necesitas de la comunión con los santos. Y este país es tan individualista. Tú sabes que aquí las casas están a una distancia diferente a nuestros países. Nadie se mete con nadie. Por eso es que los hispanos tenemos una ventaja, la relacional que hay en los hispanos. Yo le decía a José Luis, la verdad, si hiciéramos un pastel estadístico de por qué las personas se quedan en una iglesia, de verdad, si hacemos una encuesta, ¿por qué te quedaste en esta iglesia? Ponemos la predicación, bueno, un pedacito de pastel. El ministerio de alabanza, hermano, lo haces excelente, otro pedacito, no se queda por la alabanza. Probablemente, y esto es ánimo para ustedes. En nuestra iglesia en Guadalajara no tenemos grandes recursos, no tenemos grandes ministerios, no tienen un gran pastor. Yo soy un pastor ordinario, no soy un pastor extraordinario.
Sí, en el pastel, ¿cuántos se quedaron por el pastor? Más o menos. No tiene tantos dones, no es tan buen líder. ¿Cuántos se quedaron porque lo amó un hermano al otro? Porque lo buscó, porque cuando se quedó sin trabajo llegaste con despensa a su casa. Dice Hechos 2:44, y tenían todas las cosas en común y se juntaban día tras día en casa. ¿Qué? Muchas veces sobre espiritualidad ese tema, a tener estudios bíblicos, a tener tiempos de oración, también. Pero a partir del pan, se llama comunidad del evangelio. Hermanos, si yo les puedo dar un desafío, no sé si alguna vez voy a volver a venir con ustedes, vivan entre ustedes amándose. ¿Cómo? Dice que estén pensando cómo estimular al amor al hermano. Es decir, con tu obra, él se va a sentir amado y va a ser estimulado él a amar. No seas como esas personas, como una iglesia, aquí sí lo puedo decir porque allá no quisiera regañar, pero no, no me animo. Decir, aquí no hay amor en esta iglesia. Nadie me saludó. Ahora, una pregunta. Este versículo te dice, ¿tú cómo estás amando? ¿Tú cómo estás estimulando al otro? Y de verdad, ¿por qué te quedaste tú en esta iglesia? Yo digo, esto es lo más vital para que ustedes alcancen esta comunidad alrededor de ustedes. Amén. En un país que no conoce el amor, que no conoce, que es tan egoísta, tan egocéntrico y tan individualista, la comunidad es una gran forma de predicar. Y luego te dicen, para ir cerrando el mensaje, no dejando de congregarnos. Hermanos, pareciera que si tú lees todo el contexto del 10, habían pasado la persecución, habían sido despojados de sus bienes y la tentación era, mejor nos quedamos en casa. Para ir a un lugar a donde nos van a perseguir, mejor nos quedamos en casa. Yo puedo vivir mi cristianismo solo. Fue la misma tentación que tuvimos en pandemia, es la misma tentación que tenemos en lugares tan ocupados. Yo le preguntaba al pastor, ¿cómo te sientes que el servicio sea en la tarde? Hay iglesias que se han separado porque le mueven una hora del horario, porque ya no están en los facilities tan cómodos, porque no hay aire. Hermanos, no sé cuántos tengan ya años viviendo aquí, pero muchas veces en nuestro país estamos con un ventilador, sudando, con zancudos, con mosquitos, y la iglesia del Señor reunida. La congregación no solo es San Domingo, sino que toda oportunidad donde ustedes se reúnan como pueblo es un método de perseverancia. Quiero cerrar este tercer punto diciendo que ningún cristiano solo va a permanecer hasta el fin. En el centro del plan del Señor no está el cristianismo individual, está la iglesia. La iglesia es el lugar donde el Señor puso su presencia. La iglesia es santa. La iglesia está compuesta por piedras vivas que somos nosotros, lavados por su sangre, con una invitación a venir. Nos dice el escritor de los Hebreos, ¿por qué? Toda esta motivación tiene sentido a la luz de la venida del Señor y sabiendo que el día del Señor se acerca. Bueno, esto se escribió hace 2000 años. Ellos pensaban que ese día estaba cerca. ¿Cuánto más nosotros? No sabemos si el 2024 va a ser nuestro último año antes que nuestro rey recoja su iglesia. Me llamó la atención que así empezó Huicho el día de hoy. Bueno, estamos listos. ¿Cómo encontrará el Señor su iglesia? Así que quiero dar dos desafíos. Hermanos, ya que el año que viene va a ser incierto, aproveche esta dulce invitación que nos hace el autor de los Hebreos para que vengas a Él. Todos los días recuerda que la razón por la que te puedes sacar es porque Él murió y resucitó. Iglesia, te quiero desafiar, como me desafía a mí este pasaje, a que perseveremos en la comunión y en ese acceso libre que tenemos a su presencia para la gloria de su nombre. Amén. ¿Me acompañas a orar, por favor? Póngase de pie si gustan, al pastor que pasó por aquí. Señor, gracias por ese camino tan lavados, perdonados, restaurados.
que esta iglesia viva por la fe en Dios, el cual es amor y se entregó por ellos. Te suplico que de aquí, si hay alguien desanimado, queriendo tirar la toalla, este día reciba ánimo, no de mis palabras, sino de tu palabra, el consuelo de la palabra, pero de su gran sumo sacerdote que intercede por él. Te pido estas cosas en el nombre de nuestro Jesús. Amén.